Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es Mercedes, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Me acuerdo como si fuera ayer, y sin embargo, mi cabeza puede jugar con las fechas como juega el viento con las hojas. Que ese día había olor a café recién hecho y a cloro en la casa, porque mi tía había pasado la mañana fregando el piso del salón hasta que las tablas brillaran. Era el 18 de junio de 1989, un domingo caluroso en el pueblo, y yo tenía 20 años. Un vestido que me quedó grande en la cintura, porque mi madre prefirió comprar telas para la colcha antes que pagar un vestido caro, y un nudo en la garganta que confundía nervios con una alegría que aún no terminaba de entender. Pero lo que me quedó grabado para siempre no fue mi vestido, ni la música, ni la comida. Fue cómo hicieron a mi abuela sentarse en el garaje, mi abuela. La de la historia era una mujer pequeña de manos duras, con un frasco de vidrio en la mesa de la cocina donde guardaba monedas para el médico y caramelos para las visitas. Tenía perlas viejas que no usaba en público porque decían que las perlas eran para las señoras de ciudad, y ella, orgullosa, prefería el brillo de sus ojos cuando contaba historias. Tenía un sobre con una letra temblorosa que nadie se atrevía a abrir. Decía que era para cuando la sangre necesite saber la verdad. Tenía una colcha hecha por su propia madre. Cada retazo un mapa de sabores y nombres, con la costura de la palabra resiste escondida en un lado. Esa colcha la usó en mi boda cuando el aire de la noche se volvió frío. Mi tía, esa mujer que siempre tuvo la voz más alta y las manos más pulcras, había decidido que mi abuela no pertenecía al salón principal. Seña Merceditas se va a cansar, dijo con esa sonrisa que conocía bien, la sonrisa de quien ordena sin preguntar. Y así, con una explicación que olía a vergüenza más que a cortesía, mi abuela fue sentada en el garaje, sobre una silla de plástico, con una sábana vieja de por medio, como si fuera una visita cualquiera. Desde adentro, la música sonaba tan cercana que se podía sentir en la garganta. Desde afuera, el garaje olía a aceite y a gasolina y a las herramientas que colgaban como testigos mudos en la pared. Mis piernas se durmieron, pero mi corazón no. Nunca había visto a mi abuela humillada así. Me acerqué una vez y pregunté, ¿por qué una nieta que ha aprendido a callar también aprende a interrogar cuando algo quema? Abuela, ¿quieres entrar? Su mano, pequeña y con las venas como ríos, buscó la mía y me apretó. No, hijita, respondió con esa calma de quien conoce más vidas que días. No quiero que te hagan un regalo con pena. Que te bailen con lástima no te hace feliz. Me quedé en silencio por un momento. Mi abuela tenía una manera de mirar las cosas que era como abrir un cajón viejo. Se encontraban papeles que uno creía perdidos, palabras que uno creía olvidadas. Esa mirada, la que guardaba historias de su propia abuela, que llegó de un pueblo lejano con apenas 3 vestidos y una valentía que parecía hecha de barro, fue la que encendió algo en mí esa noche. Mientras todos celebraban dentro, mi abuela me contó, bajo la luz mortecina del garaje, fragmentos de una promesa que llevaba en el frasco de vidrio. Un día tendrás que decidir si te quedas con el recuerdo o tomas el control. ¿Control de qué? Pensé, ¿de un salón? ¿De una humillación? ¿De la memoria? En la penumbra me mostró las perlas viejas guardadas en un pañuelo. Me pasó la carta amarilla como una herencia ilegible. Para cuando la sangre necesite saber la verdad. A. 12-04-1954. La letra era la de su madre. Mi tatarabuela, y hombre, esa letra tenía una paciencia que los mapas no enseñan. Me contó de la vez que su propia madre, con manos callosas y la postal de un tren en el bolsillo, cruzó la ciudad para recuperar una parcela de tierra que le habían querido arrebatar. Me contó de la colcha, de las deudas pagadas con trabajo de madrugada, de la vez que vendieron una vaca para comprar clavos. Y entre sorbo de café y sorbo de resignación, mi abuela me dijo,
Si te hacen sentarte en el garaje, vente conmigo afuera. Conversaremos. No quiero que piensen que fue un acto dramático de película. No, mis amigas. La venganza de mi abuela fue más silenciosa, más paciente y más afilada que cualquier grito. Ella no quería arruinar una boda. Quería reponer algo perdido, la dignidad en la forma más práctica que conocía. Tenía un cuaderno con cuentas, y en ese cuaderno, en esa letra pequeña que nadie miraba con respeto, estaba el registro de años, de favores, de préstamos, de promesas. Allí estaba también algo que nadie sospechaba: el papel del dueño del salón, un documento que durante años había quedado guardado en un cajón con la inscripción «por si acaso». El por si acaso de mi abuela no era superstición, era previsión. Mientras la orquesta tocaba adentro y la gente brindaba, mi abuela colocó el frasco de vidrio sobre las tablas del garaje y comenzó a andar con la confianza de quien abre una vieja caja fuerte. Llamó por teléfono a un hombre que conocía desde hacía décadas. Don Ernesto, el de la escribanía, aquel que hacía los papeles si le traías café y una verdad. «Ernesto, ¿puedes venir al salón ahora?», dijo, y él vino con su bastón y su reloj, recordando quizá por qué le había ayudado alguna vez. No sé si fue la música o el valor lo que me hizo estremecer. Quizás las dos cosas. Mi tía, ignorante de los hilos que se movían desde el garaje, seguía dentro controlando la bandeja de bocadillos. Mis primas bailaban, con sus tacones que rompían el suelo al ritmo de la cumbia. El joven que me había prometido baile se inclinó con la regla de la costumbre. Los abuelos cantaban las coplas que siempre suenan en bodas, aquellas que te devuelven a tu propio vientre. Afuera, mi abuela y don Ernesto examinaron papeles bajo la luz de la linterna del coche. El contrato original del salón, una copia de la escritura que, por un nombre que se parecía, nunca había llamado la atención de nadie. Había una factura antigua, del 23 de marzo de 1965 por una reparación y una anotación a lápiz: dejar en resguardo. En sus arrugas, mi abuela llevaba fechas que ahora guiaban sus manos como si fueran llaves. «Mercedes», me dijo mi abuela, «guarda este sobre. Si alguien viene con palabras bonitas y manos vacías, ábrelo. Dentro está la promesa de mi madre, que nunca vendería su nombre ni permitiría que se lo doblaran con excusas». Mi corazón latía como con ganas de salir corriendo al salón y gritar, pero mi abuela me apretó la mano con esa fuerza que solo las manos que han cargado un huerto tienen. «No llores, niña. Aprenderás que la justicia no siempre grita, a veces firma». Me contó que años atrás, cuando la plaza era de tierra y los hombres regresaban con la jornada, su propia madre había puesto un letrero en la puerta del salón con un precio que pareció ridículo para los que no sabían contar la historia. Fue así como el salón, que ellos llamaban Salón Esperanza, había pasado por manos que creían que el honor se compra con aplausos. Pero mi tatarabuela, con paciencia, dejó pequeños papeles, recibos, promesas y una querella menor que el tiempo enterró. Mi abuela había conservado todo. Mientras tanto, adentro, el DJ puso una canción lenta y la gente se abrazó con la solemnidad de quien cumple un rito social. Yo tuve un impulso de correr y lanzar los perlas al centro del salón y decir en voz alta: «Estas perlas pertenecen a una mujer que no se sienta en el garaje». Pero el impulso duró un latido, y mi abuela me sonrió, algo cómplice en su mirada. «La paciencia es la que hace la fiesta completa. Hija, no todos los actos de justicia son escandalosos. Algunos son tan precisos como una aguja que cose el borde de una colcha». La primera microexplosión ocurrió cuando don Ernesto, con un papel en la mano, dijo en voz baja: «Señora Aurelia, según este documento, su madre dejó una cláusula que obliga a ofrecer prioridad de venta a la familia si el salón saliera a la venta». La frase sonó como si hubiera arrojado una piedra en un estanque. Por un momento la música pareció amortiguarse, pero dentro seguían riendo.
Prioridad de venta. Esa expresión tiene el poder de transformar una fiesta en un tribunal, y mi abuela la pronunció como si fuera una receta. Nunca lo olvidaré. Dentro, la tía siguió sin enterarse. Afuera, sin prisa, mi abuela sacó la copia de la vieja escritura y la puso frente a ella como quien pone mantel sobre la mesa para cenar. Tengo una memoria para las fechas. El documento estaba fechado el 05/02/1948 y decía que la propiedad debía, en caso de venta, ofrecer primero a la familia descendiente, con un precio de referencia que nadie, por entonces, se tomaba en serio, 20,000 pesos de la época, decía la nota a lápiz. 20,000 pesos de 1948, mis amigas, no es lo mismo que 20,000 pesos de 1989. La inflación, la vida y los arrepentimientos hacen su trabajo. Pero para nosotros aquello representaba una puerta abierta. Mi abuela, con los ojos como dos monedas que reflejan la luz, me explicó que la cláusula no se había ejecutado nunca porque nadie había pensado en buscarla. La memoria siempre es un contrato que hay que renovar, dijo. Quiero que entiendan algo importante. Mi abuela no era vengativa. Era práctica. Había visto cómo, con el pasar de los años, las palabras te cuido y te respeto se volvían papeles que algunos dejaban arrumbados. Ella, que había tejido colchas para calentar espaldas, sabía que la dignidad se cuida con manos. Y así lápiz, papel y un frasco de vidrio se convirtieron en los instrumentos de su autoridad. Mientras yo recordaba cada palabra, cada movimiento, me di cuenta de que la historia de mi abuela estaba tejida con pequeñas acciones que parecían nimias. Una moneda guardada cada domingo, una carta que se negó a perderse, una cosita firmada a tiempo. Esa noche no se trataba de arruinar una boda. Se trataba de recordar que la sangre tiene derechos que no caducan con la música. La dignidad, me dijo, no se saca a bailar, se siembra. Y luego, con una voz que era más fuerte que los platos dentro, añadió algo que nadie esperaba. Si lo hacen, yo mismo me encargo. La música adentro mecía cuerpos. Afuera la luz era una linterna que clavaba sombras al piso. Don Ernesto llamó por teléfono a un joven abogado que vivía en la esquina y que aún debía favores a la familia por haber arreglado una deuda sin pedir interés. En menos de una hora, y mientras mi tía colocaba el último pastel con una sonrisa orgullosa, un par de hombres con corbata, no la corbata de la ciudad glamorosa, sino la de quien lleva un lazo al cuello porque la ciudad se lo ha pedido, entraron al garaje. Leí en sus rostros una mezcla de sorpresa y cálculo. Uno de ellos sostuvo una carpeta gruesa con papeles recién impresos. Un aviso de intención de venta firmado por una empresa que, casualmente, mi tía había comenzado a mencionar la semana anterior con ese brillo en los ojos de quien planea proyectos. La primera vez que oí la palabra venta pronunciada con tanto placer por mi tía, pensé que hablaba de sus tacones nuevos, pero ahora, con la carpeta en su mano, todo cambió. Dentro, alguien estaba por cobrar el aplauso. Fuera, nosotros teníamos la historia que mi tatarabuela había dejado. Mi abuela, con la paciencia de la que cose, sacó un papel doblado y lo puso sobre la carpeta del hombre. Era la copia del testimonio de la prioridad de venta. Se vendrá. Entonces, murmuró el abogado del hombre con corbata, pero tendrá que seguir un proceso. No es de un día para otro. Mi abuela sonrió y dijo, no voy a esperar que me pidan permiso. Si hay papeles que dicen que a la familia se le debe dar prioridad, yo me siento en la silla de la negociación. Sus ojos, que habían visto más inviernos que primaveras, se encendieron con una lucidez que era casi feroz. No voy a contarles aquí todo el proceso. Legal, esa parte tendrá su tiempo, pero quiero que sientan cómo la verdad fue, usada como una herramienta en manos de alguien que sabía medirla. Lo que sí les diré es que, mientras las parejas bailaban adentro y el DJ subía el volumen para tapar conversaciones, afuera se firmaban hojas. Mi abuela,
que nunca fue a la escuela más que a lo que la vida le enseñó, puso su nombre en un papel que decía «Solicitud de ejercicio de derecho de preferencia». Era una frase larga y extraña para una mujer que prefería decir «voy a coser» o «voy a hacer café». Pero esa noche la pronunció como quien invoca un remedio. Lo que ocurrió después fue algo que podría caber en una alcancía, silencioso, contundente y exacto. Don Ernesto y el abogado joven actuaron con la rapidez que da la lealtad. Hicieron llamadas, consultaron un archivo municipal y encontraron una factura vieja a nombre de la familia. Encontraron también un recibo de 1972 por el pago de un impuesto que nadie en la familia había visto desde entonces. Todo eso fue suficiente para poner una traba formal a cualquier intento de venta sin que la familia fuera consultada. Es decir, de la manera más técnica posible, el salón no podía cambiar de manos sin que nosotros tuviéramos una oportunidad. Dentro, la boda seguía su curso. Fuera, la abuela tejía la red que impediría el desplazamiento del nombre de su madre. Me miró con ternura, y por un instante, la mujer que había sido enviada al garaje por vergüenza pareció la dueña del mundo. ¿Vas a entrar?, pregunté, y mi voz sonó como si hablara a través de una ventana. Esperemos a que terminen la pieza, me dijo. La gente celebrará y luego vendrá la verdad, y así. Mi abuela se quedó en su silla, con las perlas en la mano como quien guarda una promesa. Y yo supe que esa noche algo cambiaría para siempre en nuestra casa. Lo que vino después no fue solo papeles. Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es Mercedes, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Cuando la música seguía dentro y la gente reía con la ligereza de quien cree que las cosas importantes pasan lejos de su mesa, mi abuela apretó el sobre con la fecha 0502-1948 entre los dedos, como si fuera una moneda que quemara bastante para recordar. Afuera, el aire olía a gasolina, a café frío y a la humedad que deja una noche de junio sobre el metal. Don Ernesto se quedó a un lado, con su bastón apoyado en la tabla, y el joven abogado, Javier, me miraba como si yo fuera la nieta que de pronto debía aprender el vocabulario de los papeles legales. Solicitud de ejercicio de derecho de preferencia, repetía en voz baja, como quien prueba una palabra en la lengua antes de usarla en público. Y ahí empezó la segunda capa de la historia. Lo legal y lo humano, que no siempre van de la mano, pero aquella noche caminaban juntos. Porque mientras los argumentos jurídicos cerraban una puerta, descubrieron otra cosa que nadie esperaba. Un recibo de 1972, firmado con la letra de mi tatarabuela que desenredaba un enredo. En ese recibo estaba anotado que, en 1972, se había firmado un acuerdo de mantenimiento y mejoras que la familia había pagado a medias con la municipalidad. La anotación decía: saldo a favor de la familia por trabajos no cobrados, $1,200, 1,200 pesos. Era una cifra pequeña para alguien que no ama la historia, pero enorme para quien sabe que las pequeñas cuentas son las que prueban la constancia de una familia sobre una propiedad. Con esto podemos demostrar tiempo y posesión, dijo Javier con la jiribilla, de quien descubre una pista. Y si sumamos las actas, podemos reclamar la preferencia. Mi abuela sonreía con esa mezcla de orgullo y cansancio que solo da la certeza de que has hecho lo correcto antes de que los demás lo noten. Recordó otra cosa, la lista de quienes habían firmado como testigos en 1950, nombres de gente que aún vivía en el barrio. Doña Rita, el herrero Alfonso, un muchacho que ahora era el dueño del almacén. Hicieron llamadas, llamaron a testigos, y uno por uno, algunos se presentaron con sus ropas humildes a corroborar lo que el papel decía. Esa tarde, mientras dentro se cortaba la torta y la gente tomaba fotos con flash, afuera las voces eran serenas,
pero firmes. Recuerdo que la señora de la colcha dijo que no se vendía sin avisarnos, dijo doña Rita entre lágrimas. Yo firmé aquel papel con mi nombre y mi sello de costurera por respeto. La costurera trajo consigo una memoria bordada, la colcha que mi tatarabuela había hecho años atrás. La envolvieron en una sábana y la colocaron sobre la mesa del garaje. Mis manos temblaron mientras tocaba la tela. Olía a lavanda y a tiempo. La colcha fue una prueba discreta, una manera de decir que la historia de una casa no solo está en los papeles, sino en las cosas que se usan para taparse del frío. La colcha tiene historia, dijo mi abuela, y en esa frase llevábamos años de resistencia. La colcha guarda una última costura. La tía, adentro, seguía con su plan. Había hablado con un hombre de traje, no un traje elegante, sino el traje de quien piensa en negocios fríos. Y él traía una carpeta con un documento que, en apariencia, todo lo deshacía. Era un poder de venta firmado en 1985 por alguien con una letra parecida a la de mi abuela. No puede ser, pensé. La presencia de ese papel encendió en mí un fuego que me obligó a ver las cosas con claridad. Aquí no solo había una venta, había una historia que alguien quería borrar. Eso debe ser un error, murmuró Javier. Pero su voz sonaba lejana, como si un velador hubiera caído en un río de dudas. Mi abuela, que no necesitaba entender todas las palabras legales para saber cuándo la traición llega a la lengua del papel, me dijo en voz baja, si hay una firma falsa, la verdad se ve tan clara como un espejo roto. Ella había vivido lo suficiente para saber que la mano que firma puede tener tantas mentiras como la boca que promete. Su madre, mi tatarabuela, le había repetido una vez, guarda las palabras y los papeles, que las palabras se las lleva el viento y los papeles se quedan. Y esa noche los papeles hablaban. Entonces vino la pelea sorda. El hombre de traje exigió hablar con el abogado que representaba a mi tía. El abogado se ajustó la corbata, miró los papeles y dijo que con ese poder de venta no se podía hacer mucho porque el registro dice lo contrario. Pero el hombre de traje respondió con algo que la familia conocía muy bien. Tenía pliegos con una firma que, a primera vista, parecía la de mi tatarabuela. La tensión se volvió visible, como si la sala y el garaje fueran dos países en guerra. Mi tía, cuando supo que afuera se reunían testigos y documentos, hizo lo que muchos hacen cuando la culpa les aprieta. Buscó la ceremonia, la distracción y la opinión pública. Salió del salón como quien asoma la cabeza para medir la reacción y se plantó frente a nosotros con la determinación de quien no acepta perder lo que ha planeado. Su voz alta cortó el aire. «Eso es una pérdida de tiempo», dijo. «Yo tengo el poder y los papeles. El salón es mío. Ustedes no pueden impedir una venta legítima». La gente dentro se volvió para mirar como si aquella escena fuera parte del espectáculo. Un grupo de primas que tenían el mismo roce de sangre en la cara, pero otra historia en el corazón, se quedaron mudas. No había música que pudiera tapar el ruido del reclamo. Yo noté entonces algo que me heló. En el documento del hombre de traje había un sello municipal, y el sello tenía una fecha que, al compararla con nuestros papeles, parecía coincidir con una maniobra de años atrás. 12 de agosto de 1985. Mi abuela tragó saliva y dijo, «Ese sello. Lo vi una vez en un recibo que nos dimos cuenta que se perdió». La sensación fue como cuando buscas una moneda debajo del colchón y al fin la encuentras en la bota. La prueba te recuerda lo que siempre supiste en el alma. El sello no encaja. No quiero que piensen que la rabia se volvió la protagonista. No era rabia, era una mezcla de decepción y calma operativa. El joven abogado de mi tía, nervioso, comenzó a decir palabras que suenan a solución para quienes no aman la verdad. Podemos negociar, podemos pagar, podemos arreglar. Pero mi abuela, que había vivido la época en la que pagaban con trabajo y se renegociaba con la palabra,
No quiso saber de arreglos que implicaran la pérdida de memoria. Ella dijo con una voz que no admitía preguntas: «No quiero dinero. Quiero lo que nos dejaron. Nada más». Allí la cosa cambió, porque el hombre de traje, que ya había imaginado el salón como un proyecto con luces y nombres nuevos, perdió la paciencia. Sacó un papel más grueso, una copia ampliada de la firma que mostraba trazos y sombras, y con esa copia intentó sembrar la duda. «Podemos llevarlo a grafología», dijo, como si esa palabra fuera una espada que cortara la raíz. Y en efecto, llevaron el asunto a una pequeña pericia. Pidieron tiempo y mientras tanto querían que nadie tocara nada, que nadie molestara. El tiempo para ellos era amigo de la dilución. Para nosotros, el tiempo era peligro. Si nos dan una pericia que diga que la firma es válida, la venta seguirá, advirtió el hombre de traje. Es lo correcto. Mi abuela cerró los ojos y me apretó la mano. La verdad no siempre llega con un timbre, dijo. A veces llega con una aguja que prueba la tela. Y fue entonces cuando sacó algo que nadie esperaba. Una carta oculta dentro del frasco de vidrio que había traído desde la cocina. La carta no estaba fechada la misma que la otra, pero tenía una nota al margen escrita por su madre. Si la firma sale mala, busca la carta del 204-1954. La muñeca de mi abuela, esa que parecía haber aprendido el mundo a punta de coser y de arrancar la hierba del jardín, tembló al abrirla. La carta era un testimonio de intenciones, escrita por mi tatarabuela en tinta azul ya desvaída, y en ella declaraba, con letra firme, que la propiedad del salón debía mantenerse para la familia y que, en caso de venta, prefería que se ofreciera primero a los descendientes. La carta tenía una fecha, 12/04/1954. La gente que escuchaba aferró la respiración. Un silencio pesado se posó sobre el garaje. Las risas dentro sonaban lejanas como si alguien hubiera puesto una manta sobre la habitación. Yo la vi leer la carta en voz alta, despacio, para que todos el sentido de las palabras llegara sin prisa. Ofrezco, en caso de venta, prioridad primero a mis descendientes, y segundo, que si hay intento de venta sin consulta, se considere nulo por falta de acuerdo familiar. Palabras simples. Una declaración doméstica que, sin embargo, tenía la fuerza de una promesa. Cuando terminó, alguien del barrio, antiguo, se limpió los ojos con el dorso de la mano. La carta dice más de lo que aparenta, pero el golpe mayor aún no había llegado. Porque la tía, al ver la carta, hizo algo que me dejó sin aliento. Comenzó a reír. No una risa de arrepentimiento, sino una risa aguda de quien se siente acorralada. Dio un paso hacia la carpeta del hombre de traje y dijo con voz cortante: «Eso es una carta vieja. No tiene valor jurídico. Además, hay un pagaré fechado el 03/12/1979 con el que yo compré participaciones. Puedo demostrar que compré, que invertí». Mostró el papel como quien muestra una medalla y esbozó la sonrisa del que espera aplausos. Pero su papel tenía un problema. En la parte trasera había una anotación que, por pura casualidad de la vida, coincidía con una nota que mi abuela había hecho en 1980. Revisión de pagaré, verificar firma. Esa nota, tomada del cuaderno donde mi abuela guardaba memoria, empezó a hablar con una voz propia. «¿Quién hizo esa anotación?», preguntó Javier, y su pregunta tenía el filo de la sorpresa. Mi tía, con la garganta seca, dijo otra vez que todo era legítimo. Pero uno de los testigos, el herrero Alfonso, dijo con la honestidad del que ve trabajar el metal: «Yo vi cuando la señora hizo un papel en 1979 que decía otra cosa. No fue comprando con dinero, fue promesas, y promesas se olvidan». La confesión del herrero hizo que la sonrisa de la tía fallara. Su rostro perdió color por un instante y la mujer de traje que la acompañaba pestañeó rápido, buscando apoyo. En ese momento la pericia parecía inminente. El hombre de traje recomendó calma y que se permitiera la investigación. Propuso además que se dejara el salón en estado neutral hasta que hubiera dictamen.
Quería que nadie entrara a administrar, que nadie tocara las cuentas. Mi abuela arregló la colcha en su regazo y dijo: «No se detiene la historia con un papel, no mientras haya quienes recuerdan. Entonces hagámoslo rápido», propuso don Ernesto con su voz rasposa. «Traigamos al perito ahora». Y como en las películas donde la verdad parece correr contra el tiempo, llamaron a alguien que conocía la caligrafía del pueblo, doña Pilar, la maestra jubilada que había enseñado a leer a casi todo el barrio y que además tenía ojo para la letra de cada quien. Ella vino con sus lentes colgando del cuello y al sentarse miró los papeles como quien mira un mapa. Abrió su bolso y sacó una libreta pequeña con notas en tinta. Miró la carta de 1954, miró la firma de 1979 y comparó con las letras de la tatarabuela que recordaba de la época en que iba a la escuela a buscar al niño prestado para que le leyera una postal. Doña Pilar suspiró. «Hay rasgos que no se inventan», dijo, y entonces miró a la tía. La tía intentó un movimiento evasivo, un gesto que hubiera funcionado en otra ocasión. Pero aquella noche había demasiado ojo puesto en su gesto. Doña Pilar habló con una calma que más bien era sentencia. «Esto no es concluyente, pero hay diferencias claras en el trazo. Necesitamos un estudio, pero la carta de 1954 tiene características que la firman como genuina». Un murmullo comenzó a recorrer a la gente del barrio, como la lluvia recorre el techo viejo. La maestra mira y suelta una verdad. La tía entonces hizo algo que no olvidaré nunca. Se acercó a la colcha, la tocó con la punta de los dedos y dijo, con una voz que pretendía ternura: «Toda esta historia familiar es anticuada. Yo modernizo, yo saco provecho». Sus manos rozaron la colcha como quien toca una reliquia ajena con guantes. Mi abuela la miró con una pena que no era odio, sino decepción profunda, y dijo: «Si modernizas enterrando la verdad, no has hecho más que edificar sobre arena». El ambiente se volvió denso, y la música adentro se había detenido por un momento, como si el DJ hubiera sentido una ráfaga de viento a través de la puerta. El hombre de traje pidió calma, prometió pericia y ofreció dinero como si el dinero fuera una alfombra que tapa la suciedad. Esa oferta nos mostró la esencia del negocio. Cuando el dinero se presenta con sonrisa, la verdad a veces baja la mirada. «No quiero dinero», repitió mi abuela. «Quiero que el nombre de mi madre siga en la puerta». «Eso es todo». Hubo una pausa larga. Entonces, como si quisiera hacer un último intento, la tía sacó algo de su bolso, un sobremanila con hojas impresas. «Esto», dijo, «es un documento de venta firmado en 1986 que transfirió participaciones. Si esto es válido, no hay preferencia que valga». Lo abrió, lo agitó en medio del garaje y mostró una rúbrica que parecía segura. Yo la miré fijamente y vi la tensión en su mejilla, la respiración contenida. Ella creía tener la última palabra escondida entre esas hojas. «¿Quién lo firmó?», preguntó Javier. «Un apoderado», respondió la tía. «Un representante que compró mis derechos. No hay nada que hacer». Mi abuela se levantó con lentitud. Sus rodillas crujieron como las maderas de la cocina cuando sacas la olla. Caminó hacia la tía. Se inclinó y tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió con la calma de quien sabe que la verdad llega mejor si se espera un poco más. Al desdoblar la primera hoja, encontró algo que hizo que por un instante mi garganta se cerrara. Detrás de la firma del apoderado había una nota escrita a lápiz que decía: «Devuelto por error, 0403-1986». Era una anotación pequeñita, casi escondida. Mi abuela la leyó en voz baja y luego la pronunció como si fuera sentencia. «Devuelto por error». Esa palabra en lápiz encendió una luz en la oscuridad. La nota dejaba en claro que la supuesta venta nunca fue completa. Había un error administrativo, un trámite no cerrado. La voz del hombre de traje se volvió brusca.
Intentó arrebatar el papel, pero mi abuela lo sostuvo con la misma firmeza con que su madre había sostenido la colcha en las noches frías. Y ahí, en ese instante, se produjo el punto de quiebre. La tía se ruborizó, y la sonrisa que había construido con tanto cuidado se quebró como un vidrio fino. La tía dejó caer el sobre, y del interior salió una foto que nadie esperaba. Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es Mercedes, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Cuando la foto salió del sobre y cayó sobre la carpeta, todo pareció quedarse suspendido por un instante. Era una imagen en blanco y negro, con los bordes un poco quemados por el tiempo, pero nítida en su acusación. Mi tía, joven, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, estrechaba la mano de un hombre de traje. Detrás, la puerta del salón abierta, y a su lado, la firma de un apoderado con una fecha manchada, 0403-1986. El hombre de traje intentó recoger la foto como quien recoge una cosa que no le pertenece, pero mis manos, que ya habían aprendido a sujetar la historia, detuvieron la suya. La gente se acercó. Algunos bajaron la cabeza. Otros dejaron escapar un suspiro que sabía a derrota. La tía intentó reír, cambiar el tema, convertir la escena en una anécdota. Eso es vieja, dijo. Una foto de hace años. No prueba nada. Pero los ojos no mienten, y la foto habló con la claridad de un testigo. Doña Pilar la miró con sus lentes pegados en la punta de la nariz y dijo con voz firme: esa imagen es elección de circunstancias. Es corroborante. Y entonces don Ernesto, que había sido escribano por más tiempo del que yo tengo vida, repitió la fecha que aparecía en el documento: 0403-1986. Existe un rastro, dijo. Y ese rastro exige que se aclare. La tensión se esparció como agua en el piso mojado. Dentro, alguien encendió de nuevo la música para tapar el ruido, y por un momento me pareció que la casa intentaba recomponerse de la vergüenza. Pero afuera, donde la honestidad no necesita banda sonora, las palabras tuvieron su carrera. La tía empezó a tartamudear una explicación que sonaba a guión. Ella había cedido participaciones para inversiones. Ella había creído en promesas. Si algo se hizo sin cerrar, fue un error administrativo. El hombre de traje dijo que el apoderado tenía poderes y que ellos actuarían conforme a la ley. Todo eso se dijo con tecnicismos, como quien trata de envolver una mentira en un traje elegante. Mi abuela escuchó todo con los ojos fijos en la foto, como quien mira un insecto que ha hecho un nido en la colcha. Cuando la tía habló de errores administrativos, mi abuela se levantó y fue hacia la mesa donde estaba el frasco de vidrio. Lo dejó encima con cuidado y lo destapó. Dentro había monedas, billetes arrugados y una nota enrollada. Fue un gesto tan simple que nadie lo previó. Sacó la nota y la extendió. Era un recibo antiguo, hecho a mano, con el número 023, fecha 20/06/1989, la misma noche, y una leyenda escrita por su propia mano. Pago inicial, Salón Esperanza, para compra de la propiedad por la familia. Había anotado, con letra clara, la cifra, $20,000, 20,000 pesos. No eran los 20,000 de 1948, eran 20,000 de 1989, sacados de su frasco, de los domingos acumulados, del trabajo sin descanso. La suma no saldaba la compra, pero sí decía algo que el dinero no puede decir con su brillo: la decisión. Con esto se abre la intención, dijo mi abuela, y la voz le tembló un poco. Yo vengo con lo que tengo. Hubo un murmullo. Algunas mujeres inclinaron la cabeza como quien observa nacer una flor resistente en un pedazo de tierra dura. Javier, el abogado, revisó los papeles otra vez, las anotaciones, la nota en lápiz devuelto por error, la foto y la carta de 1954. Su profesionalismo se volvió calor humano.
Si la familia quiere ejercer preferencia y reunir fondos, hay instrumentos. Podemos hacer un contrato de compraventa y depósito en garantía ahora mismo, dijo. Don Ernesto buscó en sus bolsillos su timbre, su tinta y hasta su sello, como si fuera una reliquia que diseñara finales justos. La tía, enrojecida y sin palabras convincentes, intentó armar una defensa. Sacó documentos, facturas, papeles impresos que olían a oficina. Pero la gente del barrio, testigos de las noches de costura, de las vecinas que entraban a pedir una taza de azúcar, no estaba interesada en hojas nuevas. Ellos recordaban la colcha, la colada de los miércoles, la voz de mi tatarabuela que prometía no deshacer lo que con tanto trabajo se había hecho. Y su memoria, ¿qué quieren que les diga?, pesa más que el papel cuando se apuesta a la verdad. Fue entonces cuando mi abuela, con una serenidad que tenía más filo que la rabia, propuso algo que nadie esperaba y a la vez parecía lógico. Si yo puedo pagar una parte ahora, y si las vecinas desean, podemos formar una cooperativa. Compramos y administramos como comunidad. El salón será un lugar de reunión, de talleres, de cuentos. No quiero hoteles ni luminarias que me borren la placa de esperanza. Su voz se quebró con ternura en la palabra esperanza. La tía abrió la boca, estupefacta, como si hubiera perdido el sentido de lo que había querido ser. Modernizadora o depredadora, los adjetivos comenzaron a caerle. La justicia a veces llega con aguja y lana. La idea de la cooperativa prendió como se prende una vela en noche cerrada. Una joven maestra del pueblo dijo que pondría un taller de lectura. La costurera, doña Rita, ofreció dar clases de bordado. El herrero Alfonso se ofreció a arreglar sillas. Y hasta un señor que vendía panes propuso que las reuniones tuvieran café a cambio de unas monedas. La venta, si se hacía, sería una venta con propósito. La tía, ante eso, intentó de nuevo el argumento del apoderado. Quería que el salón se vendiera a quien ofreciera más dinero. Para ella, el pasado tenía precio, y no le importaba si ese precio borraba la memoria. La familia no puede cerrar algo que ya se vendió legalmente, dijo el hombre de traje. Esto es negocio. Mi abuela entonces hizo algo que para mí fue la cumbre de su valentía. Llamó por teléfono a la persona que en ese momento podía poner la plata restante para completar la compra y lo hizo en voz alta. Para que todos escucharan. Don Ernesto, dijo ella, léase el número de cuenta, 045-123-780. Necesitamos completar 50,000 pesos para formalizar la compra esta noche. Era una cifra grande para nosotros, pero no imposible con la voluntad del pueblo. Don Ernesto, que había guardado favores como quien guarda chispas para encender fogones, respondió con la risa que a veces tienen los hombres que saben que la historia se gana con otros corazones. Tengo un amigo en la ciudad que siempre ha creído en los lugares que sostienen memoria. Voy a llamarlo. Y lo llamó. Mientras esperábamos, la música dentro seguía, unas veces con más fuerza, otras con momentos de desconcierto, y la gente entraba y salía del salón como si viviera en dos mundos. La tía se movía nerviosa y miraba la foto una y otra vez, como quien estudia el mapa de su propia caída. La noche iba cayendo más pesada, y en la esquina del garaje varios vecinos trajeron sobres con billetes, monedas y cheques. Se abrió una colecta espontánea, y cada moneda que se colocaba en el frasco parecía decirle al tiempo que las cosas podían repararse con voluntad. La dignidad reconoce su precio, y lo paga con trabajo compartido. Cuando don Ernesto regresó con la noticia de que su amigo aportaría la parte que faltaba, hubo lágrimas y también risas. La suma final que se necesitaba fue de 70,000 pesos. Se hizo un acta improvisada, fecha 20/06/1989, hora 23:40. Testigos, doña Rita, Alfonso, Javier y yo. El documento fue escrito a mano por don Ernesto y leído en voz alta por la maestra. Mi abuela dio su asentimiento y con manos temblorosas entregó el frasco de vidrio como comprobante del depósito inicial.
Fue un acto bien simple pero de gran significado. El frasco, que había guardado monedas y promesas, ahora hacía de puente entre la memoria y el futuro. «Firmemos aquí», dijo Javier, y con su pluma trazó las primeras líneas del contrato de compraventa ante el notario improvisado. Recibo número 1989-0620-001. Recibo de pago inicial $20,000. Saldo garantizado por don Ernesto y la cooperativa emergente. $50,000. Condiciones. El salón será administrado por la cooperativa Hijas de Esperanza. La placa de la puerta se mantendrá. Cualquier venta futura deberá ser aprobada por votación unánime de la cooperativa. La tía intentó interponer objeciones. Dijo que eso no se hacía en un garaje, que la formalidad tenía su oficina, su horario. Pero la formalidad, esa noche, había sido expulsada por la urgencia de la memoria. A las 00:30, cuando la firma final fue estampada y el sello de don Ernesto quedó marcado con tinta, la escritura pasó de mano en mano. Primero el vendedor identificado por los papeles, luego la familia y finalmente la cooperativa que representaba al barrio. Hubo un golpe de la pluma, un crujir de sillas, y la sensación de que la puerta del salón, esa misma que había sido testigo de fiestas y lágrimas, permanecía ahora a resguardo de quienes la respetaban. La tía se quedó sin aliento. Su máscara se desmoronó como azúcar que se disuelve en café. Su intento de modernizar había chocado con la resistencia de una comunidad que prefirió mantener un nombre antes que ampliar una cuenta bancaria. El hombre de traje recogió sus papeles, prometió acciones legales y se marchó con la velocidad del que pierde una apuesta. La foto que lo había desencadenado quedó sobre la mesa, mirando la colcha, como si fuera una página que no puede volver a escribirse. Afuera, las mujeres abrazaron a mi abuela y a mí misma la tomaron entre dos, riendo y llorando al mismo tiempo. El salón quedaba bajo custodia de la cooperativa. Se compró no para hacer negocio, sino para seguir contando historias, para enseñar a leer y coser, para que las nietas de mañana aprendieran a no ceder su casa por espejismos de modernidad. Fue una venta distinta, no un remate, sino una reconstrucción del tejido social. La memoria no se vende, se comparte. En los días que siguieron, hubo demandas, llamadas y alguna que otra amenaza de pleito. La tía, herida en su orgullo, intentó impugnar la compra, argumentando que el apoderado había actuado y que la firma era válida. La pericia técnica, la que pidieron para la firma, llegó a través de un perito ajeno. Confirmó que la firma del apoderado era no concluyente y que había rasgos extraños. Ningún dictamen jurídico derrocó la realidad. La cooperativa ya administraba el lugar. Y la comunidad, que era la guardiana de los recuerdos, había presentado testigos y recibos que mostraban la tradición de uso. Las autoridades, atentas al papel y a la gente, tardaron meses, pero al final aceptaron la realidad que la vida nos había puesto en las manos. La verdad, acompañada de voluntad y testigos, pesa mucho. La tía se mudó a la ciudad después de eso. No la vi por un tiempo. Hubo rumores sobre nuevas empresas, sobre luces y letras que decían grandeza en un sitio distinto, pero para nosotras la grandeza quedó en la placa que colgaba del salón. Salón Esperanza, familia, apellido. 1948. Las perlas de mi abuela fueron usadas en la inauguración de la primera actividad, un taller de lectura para niñas. La colcha quedó en la sala principal como mantel ceremonial. La colcha sería la primera cosa que se sacaría cuando se organizara una fiesta que recordara a quienes la habían hecho posible. Recuerdo que, en la inauguración oficial, mi abuela, esa misma mujer que una vez se sentó en el garaje por vergüenza ajena, se paró enfrente del atril. Tenía las perlas al cuello, las manos un poco temblorosas, pero la mirada serena. «Hoy», dijo, «no hemos comprado un negocio. Hemos recuperado una casa de memoria». Su voz fue aplaudida por manos que sabían de madrugadas y colchas.
Se acercó a la colcha, la acarició y añadió con una sonrisa: «Mi madre me enseñó que se cuida lo que te arropa en invierno». Hubo lágrimas sinceras. La vida siguió. El salón se transformó en un centro de actividades, clases de costura, tertulias, bailes de aniversario y hasta un rincón para cartas antiguas donde la gente podía dejar mensajes para futuras generaciones. La placa se mantuvo intacta. Nadie pensó en cambiarla. Con el tiempo, la cooperativa creó un registro de documentos, donde la carta de 12/04/1954 y la foto que casi nos quita la noche quedaban en una carpeta bajo llave, pero a disposición de quien quisiera recordar. Las cuentas se llevaron con transparencia. Las entradas se usaban para reparar el techo, para comprar telas y pagar un maestro de música para los niños. Fue una alegría común, lenta y honesta. Mi tía vino una vez, años después, al salón. Se sentó en la última fila, con las manos cruzadas, y miró sin intervenir. No la buscábamos ni la despreciábamos. La vida no necesita venganza, y ella quizás había pagado con su propia conciencia. Al final del acto, se acercó y dejó sobre la mesa una nota pequeña. Perdón. No fue un gran gesto, pero para nosotras fue suficiente. Mi abuela la miró con esos ojos que, al principio, parecían severos, y luego, con la ternura de quien vivió más amores que rencores, le tendió la mano. «Las pérdidas se curan con trabajo», le dijo. Y la tía lloró como quien reconoce un error demasiado tarde. Hay heridas que amasan el alma, pero el trabajo compartido las transforma en lecciones. Hoy, cuando paso por la esquina donde está el salón, ya con más canas, con la colcha un poco más deshilachada por el uso, con las perlas menos brillantes, pero más queridas, siento que la justicia no fue un golpe, sino una costura. No buscábamos destruir a nadie, solo reclamar lo que era de la memoria. Aprendí que la dignidad no se restaura con escándalos, sino con acciones concretas, papeles cuidados, testimonios recogidos y una comunidad dispuesta a apostar por lo que vale. Aprendí también que la venganza, si existe, debe estar al servicio de la reparación, no de la humillación. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que valore sus recuerdos familiares. Y no olvides suscribirte. Este viejo corazón aún tiene muchas historias que contar.